Apreciados estudiantes, muy buenas tardes. Vamos a hablar el día de hoy acerca de lo que son los estados de excepción. La razón de esto, pues que evidentemente hace parte de nuestra Constitución, es un tema bastante importante y que se encuentra regulado en nuestra Constitución política en el capítulo 6 específicamente, en los artículos 212 hasta el 215 de nuestra Constitución política. La razón de ello, y pues me parece obviamente muy importante demostrar a colación un aspecto fundamental que hemos visto como consecuencia de la pandemia generada o ocasionada en Colombia como consecuencia del COVID-19. Específicamente estoy hablando de los decretos 417 del 17 de marzo de 2020 y el decreto 637 del 6 de mayo también de 2020. Estos dos decretos tienen una connotación, es que son decretos legislativos precisamente que declaran el estado de emergencia económica, social o ecológica. Frente a esto, y pues digamos como introducción al presente tema, tenemos que indicar que los estados de excepción son eso, son una excepción a la regla general. La Constitución Política Colombiana consagra una serie de facultades, una serie de mecanismos que le permiten al gobierno nacional, en cabeza del presidente de la República, pues funcionar normal y adecuadamente en tiempos, por decirlo así, normales. Pero para aquellas situaciones que se salen de lo común, que se salen de lo ordinario, pues también se encuentran previstas una serie de medidas que son los estados de excepción, que como se indica precisamente, están regulados entre los artículos 212 al 215. Entonces, la Constitución política en términos generales funciona para épocas de normalidad, pero pues ante una situación de anormalidad se le confieren el presidente puede tomarse medidas especiales, medidas adicionales para conjurar las crisis. Evidentemente Colombia es un estado social de derecho y se rige bajo las normas del derecho y se le otorgan facultades especiales al gobierno para este tipo de circunstancias. Como generalidades, pues podemos indicar que lo que hoy en día la Constitución Política del 91 consagra o define como estado de excepción, la Constitución Política anterior, o sea, la 1886, consagraba lo denominaba estados de sitio o estados de emergencia económica. El estado de sitio básicamente era para perturbaciones del orden público, político o policivo, mientras que los estados de emergencia económica era para enfrentar hechos perturbadores, calamitosos o amenazantes del orden económico y social. Una particularidad de los estados de sitio en la Constitución Política de 1886 era que no se tenía un límite temporal, ¿sí? Sino que se encontraba, no se dejaba abierto y cuando ya se superaron las circunstancias o las situaciones que dieron origen a esa declaratoria, pues el presidente de la República podía levantar o declarar el levantamiento o la terminación de ese estado de sitio. Y la verdad es que el estado de sitio era casi que la regla general. Nosotros en la década de los 80 del siglo XX pues tuvimos grandes periodos o largos periodos precisamente de ese estado de sitio o de emergencia económica. Entonces se convertía casi que en la regla general. Pero bueno, ya la Constitución Política del 91 pues trae precisamente esto de los estados de excepción. ¿Y en qué consiste en esos estados de excepción? Se le otorga al gobernante, o sea, al presidente de la República, un mayor poder, unas mayores facultades. Evidentemente, todas las normas que expida el presidente, o sea, incluso desde la misma declaratoria del estado de excepción, así como las medidas que adopte para conjurar ese estado de excepción, cuentan con una serie de restricciones y también de controles. Restricciones como por ejemplo que no se pueden limitar las libertades y los derechos fundamentales, que todas las normas que se adopten
dentro del estado de excepción tienen que ser encaminadas, tienen que estar limitadas precisamente a conjurar la crisis o a conjurar precisamente ese estado de excepción. No se pueden, como, o sea, es algo fundamental, no se pueden menoscabar los derechos ni las libertades fundamentales, ni tampoco limitar los derechos, los derechos de los trabajadores. Dentro de los diferentes estados de excepción que consagra nuestra Constitución política, son tres: el de conmoción interior, el de guerra exterior y el de emergencia económica, social o ecológica. Este primera situación, el estado de conmoción interior, pues hace, digamos que todos lo tienen que declarar el presidente con la firma de todos los ministros. El presidente y sus ministros pueden establecer si este estado de conmoción interior se decreta en todo el territorio nacional o solamente en una parte de ella, ¿sí? En una parte del territorio nacional, dependiendo la situación. Digamos que cuando procede la declaratoria de este estado de conmoción interior, cuando existan atentados severos, cuando existan circunstancias particulares o especiales que atenten contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana. Entonces, si existen hechos anormales que afecten estos aspectos, la estabilidad, la seguridad o la convivencia, y que no pueden ser conjurados con los mecanismos ordinarios, entonces es posible declarar este estado de conmoción interior. Esos estados de conmoción interior se pueden declarar hasta por periodos de 90 días y pueden tener dos prórrogas. O sea, en todo caso serán máximo 270 días, ¿sí? Dentro de un año calendario. No puede tener una extensión mayor. Que pues definitivamente 9 meses seguidos de conmoción interior pues es un periodo bastante extenso, bastante amplio, pero de todos modos es una limitación. Repito, en vigencia del ordenamiento constitucional anterior, pues los periodos eran mucho más extensos. Un aspecto importante es que el gobierno tiene las facultades estrictamente necesarias para conjurar las causas y los efectos de la perturbación. Los decretos legislativos que se expiden no pueden suspender leyes que sean incompatibles con el estado de conmoción, pero en ningún caso ningún civil podrá ser juzgado por la justicia penal militar. Ya veremos cómo efectivamente todos estos decretos tienen una serie de controles. Un segundo estado de excepción es el de guerra exterior, bien sea para repeler una agresión exterior o para declarar la guerra a un estado, declarar la guerra a otro estado. Es pertinente indicar que para poder declarar la guerra se necesita el voto favorable por parte del Congreso de la República, pero pues también es viable efectivamente repeler una agresión. Esta facultad de repeler una agresión, pues se tiene o sea, el presidente puede tomar la decisión autónomamente, ¿sí? Para repeler una agresión no necesita la declaratoria o la autorización por parte del Congreso, pero sí la necesita para declarar la guerra a un país vecino o a un país extranjero. Acá lo que se busca precisamente es repeler una agresión, defender la soberanía, atender los requerimientos propios de la guerra y procurar siempre y en todo momento la normalidad de las instituciones. Fijémonos que este no tiene un periodo determinado, sino que precisamente digamos que el término será el exactamente necesario y suficiente, bien sea para repeler esa agresión o para conjurar esa crisis. El gobierno en todo caso le estará rindiendo informes periódicos al Congreso en donde informe pues sobre los avances y sobre la necesidad o la continuidad precisamente de ese estado de excepción. El tercer estado
El tercer tipo de estado de excepción es precisamente el estado de emergencia económica, social o ecológica. Este estado de excepción tiene una duración de 30 días y se puede prorrogar, pero hasta máximo 90 días. En todo caso, dentro de un año calendario, no podemos estar en este estado de emergencia económica, social o ecológica durante un periodo mayor a 90 días, repito, dentro de un año calendario. ¿Cuándo se puede declarar un estado de emergencia económica, social o ecológica? Cuando sobrevengan hechos distintos de los que originen los estados de guerra exterior o de conmoción interior y que perturben o amenacen perturbar en forma inminente el orden económico, social y ecológico del país o que constituyan una grave calamidad pública. Y precisamente como consecuencia como consecuencia del COVID-19, pues que genera afectaciones en la salud, que puede generar una grave calamidad pública, ¿sí? En materia sanitaria, y también para conjurar esta crisis pues se toman ciertas medidas que pueden atentar gravemente contra el orden económico del país. Es que precisamente el gobierno nacional profirió en primer lugar el día 17 de marzo de 2020 el decreto 417, en el cual se declaró el estado de emergencia económica, social o ecológica. Este pues tuvo una vigencia de 30 días y con posterioridad, con el decreto 637 del día 6 de mayo, se emite una nueva declaración de estado de emergencia económica, social y ecológica. Repito, estas declaratorias no podrán exceder 30 días en cada periodo ni superar 90 días durante todo un año calendario. Repito, reitero, algo fundamental es que las medidas adoptadas no pueden desmejorar los derechos de los trabajadores. Esos son en términos generales los tres tipos o las tres clases de estados de excepción. Evidentemente esto se rige por unas reglas, somos un estado de derecho, aunque haya una situación excepcional, no por ello dejamos de estar en un estado de derecho, sino que nos ceñimos a unas reglas específicas que son la justa medida, la razonabilidad y que no se puede efectuar una limitación o restricción de los derechos fundamentales ni de los derechos laborales. Entonces, cuando hablamos de esas diferentes reglas, porque como somos un estado de excepción, a pesar de eso, estamos bajo el imperio del derecho. Es decir, existe una negación absoluta a la arbitrariedad. Ni siquiera en un estado de excepción el presidente de la República ni el gobierno nacional pueden actuar en forma arbitraria, ni pueden realizar actos absolutamente discrecionales o hacer lo que se les dé la gana, como en algún momento algún presidente lo estableció sobre un aspecto determinado. Entonces, siguiendo con ello, las medidas que adopte el gobierno nacional deben tener un principio de proporcionalidad, es decir, deben tener una justa medida, o sea, no